Muy buenas noches, mi nombre es Brian Esteban García, soy estudioso de la Universidad Manuel Beltrán y hoy les explicaré un poco acerca de estas infografías que he creado sobre el tema de programación orientada a objetos. En este caso, el primer módulo vamos a ver los conceptos básicos de programación orientada a objetos, como por ejemplo los conceptos de modularidad, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Entonces, para no hacer muy largo este video, solamente me voy a detener a explicar de manera sencilla y rápida estos conceptos. No voy a leer nada de esto, sino que voy a explicarlos rápidamente. Muy bien, empezando con la modularidad. La modularidad, como podemos ver aquí en esta imagen, la podemos, digamos, ver como si fuera una técnica en la que se usa para poder desmenuzar, por decirlo así, los problemas en problemas más sencillos. Dividir la complejidad de un sistema grande, dividirlo en varios mini sistemas pequeños, bueno, mini sistemas por decirlo así. Esto tiene como objetivo pues organizar mejor el código, que tenga también lo que se llama cohesión y acoplamiento, es decir, que tanto que el módulo en sí se valga de sí mismo, por decirlo así, y que no requiera, digamos, de otras cosas para poder funcionar. En este caso sería como dividir el código para poder hacerlo más sencillo y más entendible. La abstracción es cómo plasmamos nosotros o digamos cómo virtualizaríamos nosotros un objeto de la vida real. Un objeto en este caso en la vida real sería este de aquí. ¿Cómo llevaríamos este objeto a este objeto? ¿Qué cosas necesitaríamos para poder, digamos, crear este objeto, pero en una computadora, por ejemplo? Entonces, haciendo un pequeño análisis, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos una coordenada en X, una coordenada en Y, necesitaríamos una coordenada en el eje Z, ya que el cubo también rota y tiene profundidad. Y también necesitaríamos, pues, submétodos, como por ejemplo la rotación, etc. Es evidente que este cubo no es igual a este cubo. Se le llama cubo, pero de hecho este es un polígono. Sin embargo, no encontré ninguna imagen parecida virtualizada a esta, entonces decidí montar esta. Entonces, la abstracción se refiere a escribir, digamos ya virtualizar un objeto. El encapsulamiento sirve principalmente para que cosas o contenido que no está destinado para los usuarios no sea accesible o no se muestre. Un caso de encapsulamiento no es esto es encriptación, pero es lo más parecido que encontré. Sin embargo, el encapsulamiento muchas veces se basa en la privacidad que tiene en definir la privacidad que tiene, digamos, ciertas funciones, variables, clases, etcétera, o el acceso que tienen ciertas variables, funciones, etcétera, a algunos otros objetos, funciones o clases. En este caso, como el usuario solamente requiere saber, digamos, el contrato de servicio por el que van a funcionar estas aplicaciones, no necesitaremos que el usuario sepa nada más, solamente eso para funcionar, para que el programa funcione. El polimorfismo tiene que ver es con la capacidad de un lenguaje de programación que, digamos, adapte sus módulos de tal manera que si un módulo es transformado de alguna forma, es decir, mute, se adapte y esto, digamos, no tenga que afectarle al cliente, que no tenga errores el cliente por, digamos, cambiar una variable o hacer una cosa o hacer otra cosa. En este caso, el polimorfismo en Java es muy estricto, es decir, Java prácticamente no tiene polimorfismo.
pero en otros lenguajes como JavaScript podemos ver el polimorfismo en acción. Por ejemplo, este es JavaScript, donde tenemos una variable y en la variable no le estamos definiendo ningún tipo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el polimorfismo digamos que muta esta variable de tal manera o sea, JavaScript comprende que esta variable se va a asignar dinámicamente como tipo string, porque esto es una cadena de texto. Aquí hay otra asignación y podemos ver lo mismo. Entonces, diferencias entre Java y JavaScript, pues que el polimorfismo es menos estricto, o sea, es mucho más estricto en Java que en JavaScript. Lo podemos ver aquí. Herencia. El concepto de herencia podemos verlo como si se tratara del ADN humano. El ADN humano, según la historia, deriva de los monos. Entonces, porque somos lo más parecido a un mono. En torno a un 63, 70 y algo por ciento, somos muy parecidos a un mono, genéticamente. Entonces, podemos verlo como si un mono heredara estas cualidades a sus hijos, ¿cierto? Y estos hijos fueran creciendo y evolucionando cada vez más hasta que tengan una mejora. Eso, por supuesto, para poder, digamos, que tengan los hijos mejoras y todo eso, pues tendríamos que utilizar inteligencia artificial o eso, pues brindándose de sus propias capacidades, ¿cierto? Pero hablando concretamente así, herencia sin mutar, digámoslo así, hay diferentes tipos de herencias. Están las extensión entre dos clases, extensión entre dos interfaces, extensión entre una clase y una interfaz. Aquí están las descripciones, pero en pocas palabras, esto quiere decir que vamos a copiar todas las propiedades, métodos y cualidades que tenga un objeto o clase, y entonces las podremos implementar como si hubiéramos creado ese objeto desde cero. Es decir, hacemos una copia de todos los datos existentes. Es más, si queremos añadirle más datos que no tenga el padre, digámoslo así, entonces lo podemos hacer. Más datos, métodos, lo que necesitemos. Aquí están, digamos, algunas de las... Esta es como la jerarquía. En este caso está la superclase, que es, digamos, el padre de las subclases, y el padre de las subclases es como lo dijimos ahorita. Digamos, tenemos un objeto y de este objeto serían otras características a otro objeto. Entonces nuestra superclase sería nuestra clase principal y nuestra subclase sería, digamos, la clase de la que hemos heredado, o nuestras subclases, porque pueden haber varias. Esto se aplica a la superclase, a la superinterfaz y a la interfaz, donde una interfaz es, digamos, la implementación de muchas instrucciones y datos, implementación de muchas cosas. Siguiendo con el módulo 2, tenemos técnicas de diseño de orientación, de programación orientada a objetos. Aquí está el contenido. Entonces tenemos que entre las técnicas más usuales de diseño de programación orientada a objetos está el análisis de requerimientos, es decir, los ingredientes, la especificación, es decir, el funcionamiento, el diseño de arquitectura, es decir, digamos, el diseño general, la documentación, que tiene que ver con esto tiene que ver con cuando más a futuro necesitemos, digamos, hacer mantenimiento o modificar software que hemos creado. Se va a poder hacer de una manera más sencilla porque vamos a poder entender más fácilmente a través de la documentación del software. El mantenimiento, que como dice su palabra, pues solventa fallas y todo eso, mejora la calidad del software, etc. Son como las actualizaciones, pero digamos que mantenimiento también abarca la reparación.
de software. Aquí digamos las tarjetas de clase, que son simplemente una forma de ilustrar cómo deberíamos construir para, digamos, cómo construir, digamos, nuestro programa para poder ser más eficientes y, digamos, trabarnos menos a la hora de construir un software, porque muchas veces el software es complejo y necesitamos imaginar ideas abstractas, cosas que sería mucho más fácil imaginarse gráficamente. Bueno, mirarlo gráficamente, plasmarlo gráficamente. Técnicas de diseño de programación orientada a objetos. Aquí tenemos que existen 3 modelos, en el cual el UML, que significa lenguaje unificado de modelamiento, es el que se usa para especificar estos modelos, ¿cierto? Este se divide en 3 componentes: el modelo funcional, el modelo de objetos y el modelo dinámico. Aquí está la descripción, pero en pocas palabras, modelo de objetos es el que estamos viendo, es programación de objetos, clases, etc. El modelo funcional es las acciones que va a realizar ese sistema, y el modelo dinámico consiste en cómo va a funcionar el sistema internamente a nivel de hardware, por ejemplo. Esto no es muy importante, pero de todas maneras sirve como para graficar. Estas son diferentes clases de gráfica según lo que necesitemos, según si necesitamos más énfasis a la hora de mostrar el funcionamiento de una clase o mostrar los componentes o así. Tenemos diferentes tipos de ellos. Está este diagrama, esto se utilizará dependiendo del caso que necesitemos. El diseño de interfaces de usuario. Aquí hay 2 ejemplos de implementación. Estos son links que son a la hora de darle aquí en preview. Si le damos clic, nos llevará a la página directamente. Y ¿qué puedo decir acerca de las interfaces de usuario? Pues las interfaces de usuario facilitan la interacción del usuario con las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, imaginemos un mundo donde estuviéramos de nuevo en la época de 1985, donde tuviéramos que, por cada cosa que quisiéramos hacer, que quisiéramos abrir un programa, tuviéramos que escribir líneas de código. Sería muy complicado, ¿cierto? Y tendríamos que estarlo haciendo todo el tiempo. Las interfaces gráficas precisamente nos permiten saltarnos esto. Para ello se utilizan, por ejemplo, estas implementaciones de Java, Swing y SWT. Son librerías. Aquí hay algunas especificaciones de GWT, una descripción y algunas aclaraciones. Aquí también se muestra el uso de aplicaciones con bases de datos. Aquí se explica resumidamente que para poder utilizar, digamos, con Java una base de datos, el usuario tendrá no solamente que hacer la conexión a la base de datos mediante Java, sino que tendrá que crear un sistema que cumpla los estándares mínimos para poder, digamos, que la conexión sea segura, que los datos lleguen correctamente, que no se sobrescriban datos que no deberían sobrescribirse, que no se sobrescriban de manera errónea, que muchas veces pasa que de pronto la base de datos se corrompe por esto, y que tenga seguridad. Entonces, esto es en resumidas cuentas lo que dice aquí. Aquí están, digamos, algunas de los palabras clave, digamos así,
del módulo, el módulo 2. Siguiendo con el módulo 3, el más cortito, este tiene que ver con manejo de datos, manejo de arreglos, en este caso arreglos dinámicos, porque los arreglos estáticos no nos importan demasiado en estos momentos, ya que estamos hablando de arreglos dinámicos, pero se mencionan por aquí. En este caso, un arreglo dinámico es el que permite almacenar de manera dinámica varios datos, los que necesitemos. Entre ellos tenemos este ArrayList, las listas, las colecciones, los vectores, etc. Uno de los más utilizados es el ArrayList, que se implementa mediante una lista, por eso se llama ArrayList, pero en pocas palabras es una colección de listas, es un arreglo de listas. Existen muchos, ¿no? Estos no son los únicos que hay, existen muchos más. También tenemos que, para subdividir, digámoslo así, entre la cantidad completa que hay de arreglos dinámicos, como para clasificarlos, podemos clasificarlos en colecciones y mapas. Entonces aquí aparece la descripción. Una colección representa una colección o conjunto de datos, y un map permite representar la asociación existente entre objetos de un conjunto con objetos de otro conjunto, ¿cierto? Entonces un map permite representar cómo se van a distribuir los datos dentro del arreglo. Aquí vemos algo muy importante, es lo que es una de las cosas más importantes de Java. ¿Qué es un iterador? Un iterador es un elemento que hace parte, o que digamos que cuando un ArrayList, por ejemplo, o un arreglo dinámico se define, este se define y dentro de él siempre va a haber algo llamado iterador. Este iterador lo podemos extraer en una variable, y cada uno de estos arreglos dinámicos contiene un iterador. Este iterador lo que hace es que nos permite recorrer los arreglos dinámicos en este caso, ya que en un arreglo normal pues utilizaremos otras cosas, ya que son arreglos indexados. Pero hay que tener en cuenta que un iterador no solamente puede ser de tipo indexado, sino que puede ser de tipo literal. Aquí lo vemos, tanto numérico o literal. Esto depende cómo se haya configurado la array. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que hay otro tipo de arreglo que se llama hashmap. Bueno, el hashmap, digámoslo así, es como una distribución de elementos parecida a la del lenguaje PHP. En este caso vemos un ejemplo en PHP de un arreglo asociativo, donde un arreglo asociativo es simplemente, digamos que en vez de llamar a nuestros datos por un índice numérico, los llamaremos por un índice string, una cadena de texto. Aquí lo vemos. Entonces este es el arreglo asociativo, así se define una variable en PHP. Entonces tenemos que es un arreglo que en su primera posición, en la posición nombre, va a contener el valor Brian, y en la posición apellido va a tener el valor García. Aquí se dan algunas especificaciones de PHP y cómo funciona esto. Esto es más o menos para comparar esto con el hashmap que había dicho anteriormente de Java. Hay que tener en cuenta que después de la flecha podemos tener cualquier tipo de dato, boolean, string, char, lo que sea, pero necesariamente la primera posición, es decir, antes de la flecha de cada uno de estos elementos, siempre tiene que ser un string. Eso sí, siempre tiene que ser así. De otra forma nos marcaría un error. Entonces vemos que, por ejemplo, si nosotros queremos acceder a este valor de aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es acceder al arreglo asociativo en la posición nombre, y esto nos mostrará en pantalla el valor de acá. Esto mismo sería parecido a hacer un hashmap, pero con Java. Aquí tenemos otro ejemplo donde utilizamos un ArrayList
definimos un iterador para este ArrayList. Recordemos que aquí estamos extrayendo el iterador. En este caso, como los elementos son de tipo string en el ArrayList, entonces extraemos el iterador, ¿cierto? De nuestro ArrayList, lo guardamos en esta variable y luego lo utilizamos en un ciclo for mientras que el iterador todavía tenga más elementos subsiguientes. Si no hay más elementos, pues el ciclo para y no se ejecuta más. Pero entonces, ¿qué es lo que mostrará en pantalla? Mostrará exactamente esto de acá. Vemos que tiene mostrará exactamente esto de acá. Aquí se dice, digamos, lo que había dicho anteriormente, de que se va a ejecutar hasta cierto punto, es decir, el funcionamiento de este ciclo. Aquí hay algunos métodos de ArrayList, podemos verlos. No los voy a estar describiendo ya que se pueden leer perfectamente, además haría más largo el vídeo. Este es uno de los más importantes y hay que tener en cuenta otra cosa. Aquí hago una comparación entre sublist de Java, una función de los ArrayList, y en la función slice de JavaScript. Estoy comparando, digamos, JavaScript y Java, aunque son lenguajes totalmente diferentes, pero que pueden, digamos, utilizar una estructura para poder hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Este sería el ejemplo en JavaScript. Este sería el ejemplo en Java. Muchas gracias, esto ha sido todo.